Está grabando. Y vamos a cambiar de máquina. ¿Sí? Ustedes ya están viendo la máquina, mejor dicho, la nueva cámara. Y hacemos incisivo el anclaje para que todos puedan verlo. Y nos vamos de compartir, ¿no es cierto? Esa es la clave. Ok. Más o menos está así. Ok. O sea, la clave está... una es la fórmula de la derivada, ¿no es cierto? Que es simplemente, en términos geométricos, es la pendiente, f', ¿no es cierto? Y', y otras nomenclaturas adicionales, y simplemente viene a ser el límite cuando un h tiende a 0 de f, de la misma función, ¿no? X más h menos f de x entre h, ¿no? Esa es la fórmula clave que todos tienen que recordar. ¿Sí? Entonces, la figura está en, como ya tenemos una serie de fórmulas, o reglas, mejor dicho, para no confundirlo con la fórmula general, esas reglas, ¿de acuerdo? No es de que no se puedan demostrar, sino sí se demuestran, ¿no? Pero ya no es necesario pues, estar demostrando reiteradas veces, sino simplemente aplicar las reglas, ¿no es cierto? Que creo que habíamos completado casi todas las reglas establecidas, ¿no? Formalmente. ¿Ok? Entonces empecemos con la primera, ¿no es cierto? Ahí estamos en 1A, que le dicen f de x es igual a 1 más 2x, ¿no? Entonces esto es una regla. Ustedes ese prima de x simplemente es la 1 más 2x, es otra manera de escribir eso, ¿no es cierto? Es otra manera derivada de 1 con respecto a x más, ¿no es cierto? Derivada de 2x con respecto a x. Esa es la otra manera también, o la otra fórmula, ¿no? Y recordemos de que esta es una constante, ¿no es cierto? Como es 1, esto simplemente vale 0, ¿no? Y acá también hay otra propiedad, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen una constante multiplicada por una función, en este caso es x, sale fuera, ¿no? 2 veces sería derivada de x con respecto a x. Es como si ustedes tuvieran diferencial de x sobre diferencial de x se elimina, queda 1, ¿no es cierto? O simplemente dicen la derivada de x es 1, ¿no? 2 por 1 es 2. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, en otras palabras, también, como ustedes están observando, la función es 1 más 2x. La constante, los términos constantes, simplemente no, es como si no existieran para derivar, ¿no? Es 0. Entonces, solamente se concentra en la derivada de 2x, ¿no? Y simplemente es 2, ¿no? Como regla básica, ¿no? El segundo ejercicio dice f de x igual 1 más 2 veces x cuadrado. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? El hecho que ustedes tengan 1 significa es como si no existiera, ¿no? Entonces, la derivada, f' de x, ahora solamente diré derivada de 2x al cuadrado con respecto a x. La constante sale 2, derivada de x cuadrado con respecto a x, ¿no? Y esto simplemente es división del 2 por, es un producto, en la potencia pasa a multiplicar, 2 pasa a multiplicar, y x, el exponente x, le resto 1 al exponente indicado, 2 menos 1, ¿no? En otras palabras, 2 por 2 es 4, 2 menos 1, 1, ¿no? 4x cuadrado. Entonces, si observamos con detenimiento, o sea, esto, la derivada de 1 es 0, y el de 2x cuadrado solamente, 2 pasa a multiplicar, 2 por 2, 4, ¿no? 4. Y al exponente de x le resto 1, 2 menos 1, 1, x a la 1, ¿no? X a la 1, ¿sí? Esa es la regla práctica que tienen que recordar. Si ustedes tienen ahora el siguiente ejercicio C, ¿no? Es f de x
igual a x cubo más 2x. Muy bien, entonces, a ver, lo podemos hacer en un solo paso, ¿no? F' de x, ¿a qué sería igual? Acá el coeficiente, tácitamente, ubiquen, esto es 1, ¿no es cierto? Un veces x al cubo. Entonces, simplemente sería 3 por 1, 3, ¿no? La derivada, ya está, la derivada de x, ¿no? Este 3 pasa a multiplicar el coeficiente 1, 3 por 1, 3. 3 menos 1, 2, x al cuadrado. Más, esta x es elevado a la 1, ¿no? 2 por 1, 1, sigue siendo 2. Y 1 menos 1, x a la 0. 2 nada más. Esa sería la derivada. Observen lo siguiente, ¿no? Esta es una función y la derivada es otra función, ¿no? Por si acaso. Eso es lo más importante que tiene que identificar. D, ¿no es cierto? Es el siguiente ejemplo, es x cubo menos 3. ¿No? Entonces, a ver, hagamos lo mismo. F' de x es igual, ¿no es cierto? Yo tengo acá 1, el coeficiente 1, tácito. Entonces, 1 por 3 es 3, ¿no? X, 3 menos 1, 2, ¿no? Ya está. Menos constante, 0, ¿no? Simplemente queda esta expresión. ¿Ok? Luego está la E, ¿no es cierto? Que es f de x, igual está e a la 2x, ¿no? E a la 2x. Entonces acá hay que recordar, ¿no es cierto? Que hay una... No sé si ya hemos llegado a este tema del exponencial, ¿no? Eso sí no me acuerdo. Sí, me hacen recordar si hemos llegado a la regla de los exponenciales. ¿Llegamos o no? ¿Todavía? ¿Aló? ¿Alguien me puede confirmar, por favor, si hemos llegado a los... Me parece que no hemos llegado, por eso lo dejo indicado. Esto es relativamente fácil porque si yo tengo, digamos, y igual e a la x en general, su derivada solamente es e a la x. Esa es una de las derivadas más fáciles que hay, ¿no? Nada más. Entonces, si fuera 2x, ¿no? Simplemente lo que se hace es cambiar de variable, o simplemente sería e a la 2x, mejor dicho, la primera derivada de e a la x es e a la 2x por la derivada del exponente, es aplicando la regla de la cadena, ¿no? Gracias. Entonces esto es igual solamente e a la 2x por la derivada de 2x, solamente es 2, ¿no? F' de x solamente sería 2 veces e a la 2x, ¿no? Bueno, pero eso es siempre y cuando recordemos la regla de cadena, sí me acuerdo de haber señalado, pero todavía esto no. Pero es lo mismo, ¿no es cierto? Esa es una de las reglas más fáciles que se tiene de la derivada, ¿no? Si una función es e a la x, su derivada solamente es e a la x, ¿no? Y después está la letra F, ¿no? Es g de x, por ejemplo, me ponen, está bien, 5 sobre x más 2, ¿no? Entonces, esa función es una expresión racional, o que comúnmente podríamos llamarlo fraccionaria, ¿no es cierto? Una expresión fraccionaria. Entonces, podemos escribirlo de esta manera. 5 por x más 2 elevado a la menos 1. ¿Sí? Nada más. Entonces, la derivada de g de x, ¿no es cierto? Sería solamente, derivo 5, como si lo sacara afuera, multiplicar por, sería x más 2 menos 1 menos 1, ¿no? Es lo que me dice. Por la regla de la cadena me queda la derivada de la expresión que está acá, x más 2, con respecto a x, ¿no? Entonces esto es igual a 5 por x más 2 y menos 1 es menos 2, ¿no? Derivada de x más 2. ¿Cuánto sale la derivada de x más 2? Es como si fuera la derivada de x, 1, ¿no? Más la derivada de 2, 0, ¿no? ¿Sí? Incluso este más 0 lo estoy colocando de manera formal porque saben que si tengo
x más una constante simplemente es x, ¿no? Es 1, perdón, la derivada. O sea, en otras palabras, g' de x solamente es igual el 5 por x más 2 elevado a la menos 2 por 1, ¿no? Queda igual. Pero también podríamos escribir así, 5 sobre x más 2 a la menos 2. Perdón, más 2. Ahí algo me estoy... Si el exponente es menos 1, lo que baja es menos 1. ¿No? Lo pongo entre paréntesis. Es menos 1. ¿No? O sea que menos 1 es menos, ¿no? Estaba al menos. Parece que estoy con hambre, como decíamos antes. El menos es todo el menos que baja, ¿no? Menos 1. 5 por menos 1, ¿no es cierto? Y menos 1 el resto menos 1, y la derivada de la expresión o del polinomio interno, x, derivada de x más 2 entre x. La derivada de x más 2. ¿No? Entonces 5 por menos 1 sale más 5 por menos 1, menos 5, x más 2 elevado a la menos 2, y por 1 sigue siendo por 1 acá, ¿cierto? Bueno, y esa es la expresión. Luego, ya no estoy, recuerden, si fuera una prueba escrita o desarrollada, yo les pediría pues utilizando la definición deriven, ¿no es cierto? Pero ahora todo va a ser usando las fórmulas, ¿no? Las reglas, ¿de acuerdo? Las reglas del juego. Ok, sobre esa base, el segundo bloque de ejercicios, ¿no? Dicen, encuentra la derivada en cada función, de cada función en el punto indicado. Entonces, A es f de x, ¿no es cierto? Es igual 1 más 2x, el mismo de los ejercicios anteriores, pero en x igual a menos 2. Entonces, lo que primero que se hace es f' de x es igual a 2, porque la constante es 0, solamente es 2. Entonces, si yo reemplazo, recuerden que esta es otra función, solo que ahora se llama f'. Pero incluso yo podría llamarle a f' g de x, ¿no? Y es igual a 2. G de x es la derivada correspondiente, ¿no? Entonces, el regreso a f', me piden de menos 2. F' de menos 2 simplemente sería 2, pues, porque es una constante. ¿Ya? Un segundo, por favor, mil disculpas. Sorry. Ok, continuamos, ¿no? Entonces, simplemente reemplazar el valor, en este caso no hay dónde reemplazar porque es solamente 2. Entonces, f de menos 2, que es lo que me están pidiendo, lo reemplazo acá, ¿no? Simplemente es igual a 2. ¿No? En el caso de b, nuevamente, ¿no es cierto? Tengo f de x es igual a 1 más 2x cuadrado, y reemplazarlo en x igual a menos 1, ¿no? En la derivada de esta expresión, entonces f' de x es igual a 1, la derivada de 1 es 0, 2, ¿no es cierto? Este exponente 2 pasa a multiplicarlo por x, y el exponente de x se le resta 1, ¿no? Nada más. Y por lo tanto sería 4x, ¿no? Entonces f' de x simplemente viene a ser 4x. Entonces, como me piden evaluarlo en x igual a menos 1, así se puede escribir. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Simplemente, disculpen, f' de menos 1 es igual a 4 por menos 1, ¿no? Es igual a menos 4. Ese es su valor. ¿Ok? No es más que reemplazar el valor, ¿no? Como si reemplazaran a cualquier función. ¿No?
igual, ¿no es cierto? Encontrar la primera derivada o la derivada de f de x es igual a x cubo más 2x y me piden en x igual a 3. Entonces, f', nuevamente hacemos, 3 es 3 por x al cuadrado más 2, ¿no es cierto? Entonces, en algunos libros ustedes van a encontrar esto, ¿no es cierto? Por si acaso. Derivada de f de x con respecto a x, y acá le ponen x igual a 3, evaluado en 3 le llaman. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que hacen es 3 por 3 al cuadrado más 2, ¿no? Estoy reemplazándolo acá. Se reemplazan, ¿no es cierto? Donde hay x, reemplazan por x igual a 3, ¿no es cierto? Ahí está, 3. Entonces simplemente es 3 al cuadrado, 9 por 3, 27, 27 más 2 es 29, ¿no? Ya está, nada más, ¿no? Tenemos un siguiente ejercicio que también es directo, es d, ¿no? Es f de x igual a x cubo menos 3 en x igual a 10, ¿ok? f' de x será igual 3x cuadrado, ¿no? La constante es 0, y lo que me piden es, repito, f' de x, como si fuera una función más, ¿no? f', cuando x vale 10, ¿no? Solamente se pone así, igual 3 por 10 al cuadrado, ¿no? Bueno, 10 al cuadrado es 100, por 3 es 300, ¿no? Esa es la respuesta. Y lo dejamos hasta, y bueno, y seguimos, hay los mismos ejercicios, pero que se hagan por fórmulas, ya lo estamos haciendo por fórmula, y hay otros por ahí, ¿no? A ver, f de x, ¿no? Es igual a 1 más 2x por x cubo más 2x, ¿no? Acá, ¿qué propiedad aplicamos? Aquí hay una expresión por otra expresión. Esto es como si fuera u y esto es como si fuera b, ¿no es cierto? U por b. ¿Recuerdan cómo se llama esa, ¿no? O sea, algo así era, ¿no? Derivada de u por b con respecto a x. Entonces, primero lo que se hace es, por ejemplo, b derivada de u con respecto a x, más u derivada de b con respecto a x, ¿no? Primero derivamos, estos son dos factores, primer y segundo factor. Derivamos el primer factor, ¿no? Multiplicamos por el segundo factor. Más, derivamos el segundo factor multiplicado por el primer factor. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, visto eso, también, antes que me olvide, les debo indicar que no se preocupen, no tienen por qué aprenderse todo de memoria, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hacer su cuadro sinóptico, ¿no? Su tabla de fórmulas, ¿no? Eso es lo importante. ¿Ok? Visto eso, entonces, a ver, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es, vuelvo a repetir, f de x es igual a 1 más 2x por x cubo más 3x, ¿no? ¿Ok? Entonces la derivada sería igual a ¿cuánto? Primero, el segundo factor, x cubo más 3x, ¿no? No lo toco. Por la derivada de 1 más 2x. La derivada de 1 más 2x con respecto a x. Más. Ahora me toca el primer factor, 1 más 2x, por la derivada del segundo factor, x cubo más 3x, con respecto a x. Ese es el paso. Entonces esto es igual x cubo más 3x por la derivada de 1, ya saben que es 0, 0. La derivada de 2x solamente es 2, más 1 más 2x por derivada de x cubo, 3x cuadrado, ¿no es cierto? El 3 pasa a multiplicar al 1, 3. Al exponente de x, 3, le quito 1, 2. Más la derivada de 3x solamente es 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto me queda? 0 más 2, 2. Lo paso la primera parte, delante de este factor,
o este término, 2x cubo más 3x, ¿no? Y acá, bueno, lo dejo igual, 1 más 2x, ¿no? Acá por coincidencia me da, hay factor 3, saco factor común 3, x cuadrado más 1, ¿no? Lo que podríamos hacer, y de hecho hay que hacerlo, es desarrollarlo, ¿no es cierto? Hay que simplificarlo. Entonces, pero esto de acá es un poco, revisen, es regresar a productos de polinomios, ¿no es cierto? Entonces es lo que, por eso, en la primera parte del curso hemos hecho una buena cantidad de ejercicios, porque acá nuevamente lo vamos a repetir, ¿no es cierto? Pero a ver, ¿cuánto saldría esto? 2x cubo, 2 que multiplica x cubo, 2 que multiplica 3x, 6x, más. Este 3 lo dejaré afuera y voy a multiplicar primero 1 más 2x por x cuadrado más 1, ¿no? 1 con x cuadrado es x cuadrado, 1 con 1 es más 1, ¿no? El primer término, 1 con estos dos términos, con x cuadrado, 1 con 1, 1. Más, ahora me toca 2x por x cuadrado. Es 2x cubo, ¿no es cierto? Porque 2 por 1 es 2x por x cuadrado, el exponente 1 más 2 se suma 3. Y más 2x con 1 solamente es 2x, ¿no? Este es igual a 2x cubo más 6x más. Acá no hay ningún término, acá tengo 1, 2, 3, 4 términos dentro de este paréntesis y no hay nada que reducir, solamente hay que multiplicar por 3. 3x cuadrado, 3 por 1, 3, 3 por 2 es 6, x cubo, y 3 más 2 simplemente es 6x, ¿no? Y luego de eso, ¿qué pueden hacer? Simplificar, ¿no? El término de mayor grado, x cubo, ¿no? X cubo, x cubo. ¿Cuántos hay? 2x cubo, 6x cubo me da 8x cubo, ¿no? Ok, ¿qué más tengo? X cuadrado. Un solo término en x cuadrado. Ok, más 3x cuadrado. ¿Qué más tengo? Tengo el término en x, 6x y 6x. 6 más 6 simplemente es más 12x, ¿no? Y un solo término independiente que es el 3 más 3. Ya está, y esa es la respuesta. Esa es la primera derivada, ¿no? De lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que repasar? O no deben olvidarse es la solución de multiplicaciones, divisiones, ¿no es cierto? Simplificaciones, exponentes, etc. Esa es la clave. Un siguiente ejercicio, que es la de, a ver, un f de x es igual a 1 más 2x al cuadrado sobre x, ¿no? Entonces, para esto hay que recordar algo así. Esto es como si fuera u y esto es como si fuera b. Eso puede escribirse de esa manera. Entonces, es la derivada, ¿no es cierto?, de u sobre b. Entonces, esta es una manera de escribirlo, ¿no? Entonces, este es igual a ¿cuánto? Primero hacemos b por la derivada de u. También lo puedo escribir así, ¿eh? Derivada de u. Menos, en este caso, ¿no es cierto? Si esto es b, ahora es u. Por la derivada de b. Y todo esto entre b cuadrado. Esa es la novedad, ¿no es cierto?, con respecto a la fórmula del producto. Entonces, esto tienen que acordarse ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, con eso, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos quién es u y quién es b. Eso es importante. Es como si fuera un cambio de variable, ¿no es cierto? Entonces, la f' de x, aquí va a ser igual, ¿no? Es un cociente donde hay b cuadrado. ¿B cuadrado quién es? El x cuadrado, ¿no? ¿Quién está en el numerador? B. B nuevamente es la x. A ver, lo hacemos directamente. Derivada de u. Derivada de u es 1 más 2x cuadrado. La derivada de 1 es 0. Y luego la derivada de 2x cuadrado. Este 2 pasa a multiplicar al coeficiente 2, es 4. Por x, 2 menos 1, x nada, ¿no es cierto? Y ya está. Eso es b por derivada de u. Menos, en este caso es u.
U es, recuerden, 1 más 2x al cuadrado, el numerador, ¿no? Por la derivada de b. ¿B quién es? X. Derivada de x solamente es 1. Entonces ya tenemos x por 4x, es solamente 4x cuadrado, el 0 no cuenta porque es un término. Y acá es menos, ¿no es cierto? Menos que afecta a todo lo que está acá. 1 es como si no existiera, no altera al otro factor. Menos 1, menos 2x cuadrado, ¿no? Y todo esto entre x cuadrado. ¿Igual a cuánto? 4x cuadrado menos 2x cuadrado es 2x cuadrado menos 1, su término independiente, sobre x cuadrado. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Nada más. ¿Ok? Hay un siguiente ejercicio nuevamente del, ¿no? Que es f de x igual x cubo más 2x y por x cubo más 2x menos 5, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dificultad ahí? Creo que no hay mucha dificultad, simplemente la idea es que es el tercer grado y tercer grado, ¿no? Pero hay dos términos, tres términos, ¿no? ¿Ok? Y nuevamente regresamos al producto, ¿no es cierto? Este es por. Todo esto es U y todo esto acá viene a ser B, ¿no? Presumo que ustedes ya tienen en su al costado, ¿no es cierto?, de su computadora, su laptop, la fórmula, ¿no es cierto?, el formulario. Entonces ya no les voy a hacer recordar la fórmula del producto porque ya lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Entonces simplemente hacemos esto, f' de x. ¿Qué es primero? ¿No es cierto? Es b, o la v, x cubo más 2x menos 5, por la derivada de u. La derivada de u es 3x al cuadrado más 2. ¿Sí? Ya está. Ya lo hice en un solo paso, ¿no? La derivada de u. Más, b lo dejé sin mover. Ahora le toca al otro factor. X cubo más 2x, ¿no? Ahora es la derivada. Más o menos para que recuerden, estoy haciendo acá esto, ¿no es cierto? Esto es b derivada de u, ¿no? Y acá es, por lo tanto, u derivada de b. Así, ¿no? Entonces, la derivada de b es esta expresión. 3x cuadrado más 2. Menos 5 no pasa nada porque esto es 0, ¿no? Ya está. ¿Qué queda pendiente? Multiplicar estos dos términos, ¿no? O mejor dicho, estos dos factores más efectuar el producto de estos dos factores. Entonces se los dejo yo, ¿ya? Como ejercicio pendiente para que lo puedan desarrollar. ¿Ok? Entonces, en estas multiplicaciones, por favor, no se equivoquen, háganlo paso a paso. Uno lo puede hacer rápido, pero ustedes están dando los primeros pininos, como dicen, háganlo paso a paso. ¿Ya? Ok. En D, ¿no? En D ya tienen el XQ, el f de x, es el x cuadrado menos 3 entre x menos 1. ¿No? Ok. Entonces, vamos a aplicar la misma regla anterior, la del cociente, ¿no? La derivada del cociente. Este es U y esto es B, ¿no? ¿Ok? Pero yo vuelvo a repetir, recuerden, ¿no? La primera derivada simplemente es igual. Es B, x menos 1, por la derivada de U. Derivada de x cuadrado es 2x. Menos 3 es 0, nada más, ¿no? Menos. Cuando es división es menos. Cuando es un producto es más, ¿cierto? División es menos. ¿Qué hacen ustedes? La derivada, o mejor dicho, primero, ya derivar, bueno, acá, ¿no? Esto acá recuerden que es como si fuera b derivada de 1, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? U por derivada de b, ¿no? ¿Está? U por derivada de b significa U, lo dejo igual, x cuadrado más
menos 3 por derivada de b, que es el denominador. Derivada de x menos 1, ya saben que es 1 nada más, ¿no? Pero en la derivada de un cociente, en el denominador debe tener b, x menos 1, todo al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya está. Acá hay para efectuar, ¿no es cierto? 2x por x menos 1 es 2x cuadrado. 2x por menos 1 es menos 2x. Menos x cuadrado. Menos con menos me da más 3, ¿no? Y sobre toda esta expresión al cuadrado, ¿no? Como me faltó hoja, vamos a seguir por acá. Vamos a la primera derivada de esa expresión. Voy a repetir 2x cuadrado menos 2x menos x cuadrado más 3, y todo esto es entre x menos 1 al cuadrado, ¿no? Estoy repitiendo la primera línea que me faltó indicar el denominador. Y este es igual, ¿no es cierto? 2x cuadrado menos x cuadrado es un x cuadrado menos 2x y más 3. Y todo entre x menos 1, ¿no? ¿Sí? Nada más, ahí queda indicado. Pero ustedes dirán, ¿podría yo factorizar el numerador? Bueno, se puede factorizar si se logra hacerlo, ¿no? Creo que sí se puede, ¿no? Recordando x cuadrado menos 2x más 3, x con x, estoy poniendo una parte, este es 3 con 1, no se puede, ¿no? Porque este es menos menos y esto no me va a dar menos 2x, ¿no? Ahora, para posteriores trabajos, ¿no es cierto? Sí vale la pena después simplificar, pero en este caso, como no se puede redondear, la respuesta es esta, ¿no? Suficiente. ¿Ok? Bien. Hay otros ejercicios pendientes ahí, entonces también lo vamos a indicar. ¿Cuál sería su solución? A ver, ¿cómo sería en el paquete 5 que hay, ¿no es cierto? Y ahora sí ya le agregan el y, ya no le dicen fx, que es lo mismo, su equivalente, y es 2x menos 7 elevado al cubo. Entonces, la primera derivada que es igual, ¿no? Es como si fuera un todo, este 3 pasa a multiplicar el coeficiente, que es como si fuera el 1 acá, ¿no? Y después es 3 por 1, 3, todo 2x menos 7, 3 menos 1, 2. Y dejo la derivada de la expresión que está ahí del polinomio. No del polinomio en cubo, sino del polinomio indicado, ¿no? Entonces, lo voy a dejar así, derivada de 2x menos 7, pero realmente no deberíamos hacer ese paso ya, porque ya sabemos que es el de 2x menos 7, derivada de 2x menos 7 es 2 nada, ¿cierto? 3 por 2x menos 7 al cuadrado por 2, ¿no? Ese es y'. 2 por 3 es 6, 2x menos 7 elevado al cuadrado, ¿no? Ya está. Esa es la solución. A ver, si se ha comprendido eso, de igual manera, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos trabajar con el siguiente ejercicio? ¿No? Me piden y', perdón, y me están dando igual a 3x cuadrado más 1 elevado a la cuarta. Entonces, primera derivada, 4 paso a multiplicarlo, 4, 3x cuadrado más 1, 4 menos 1, 3, ¿no? Por la derivada del polinomio que está acá. Solamente 3x cuadrado más 1. Entonces su derivada aquí es igual. 2 por 3 es 6, x. 2 menos 1, 1, nada más. Ahí queda. O sea, esto solamente sería igual 6 por 4, 24 veces x. Como es un monomio, lo dejo adelante. Por 3x cuadrado más 1 elevado al cubo. Ya está. Vuelvo a insistir en una idea, ¿no es cierto? Y es una función. Y' o es otra función. Viene a ser otra función. Lo que les estoy diciendo no lo vamos a trabajar ahora, pero eso es importante indicar porque esto, la derivada de y, que es otra función, después hay lo que se llama la antiderivada, ¿no? Que lo vamos a llamar también integración o integral. Entonces, integrar esta función, que se convierta nuevamente en la función original, ¿no?
pero eso ya lo trabajan en matemática 2. ¿No? Ok, seguimos. Con otro ejemplo, ¿no? Entonces el C es Y, 2 veces X cuadrado menos 1, elevado al cubo. Y'. Este 3 pasa, el exponente 3 pasa a multiplicar el coeficiente 2, ¿no? 6. X cuadrado menos 1, y luego el exponente 3 le resto 1, ¿no? 2. Por, que lo que tengo que hacer es seguir derivando lo que hay acá adentro, ¿no? Por la regla de la cadena. Derivada de X cuadrado es solamente 2X. Derivada de una constante es 0, ni lo pongo. Entonces, en otras palabras, esto solamente es 2 por 6, es 12. X, como es un monomio, lo pongo adelante, por X, y luego el binomio X cuadrado menos 1 al cuadrado. Y ya está. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora yo tengo otros ejercicios que están ahí indicados, que es la de Y es igual 1 sobre X menos 3 todo elevado al cuadrado. ¿No? A ver. ¿Qué podríamos hacer? Este es toda una expresión. Podría ponerlo también así. Y igual X menos 3 es X menos 3 elevado a la menos 1. Y todo esto elevado al cuadrado. O sea, menos 1 por 2 es menos 2. ¿No? Y es igual X menos 3 elevado a la menos 2. También se puede hacer eso. También podría haber hecho esto también, por si acaso. 1 al cuadrado es 1, ¿no? Y el' es igual X menos 3 elevado al cuadrado, ¿no? Y esto es como si fuera, esto es U y esto es B, ¿no? Y también podría desarrollar la derivación, ¿no? Pero prefiero esto de acá, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes desarrollan la derivada de esta manera o de esta manera, ¿no es cierto? Igual el resultado sale igual, o una expresión equivalente, ¿no? Por si acaso. Bien, X menos 3 a la menos 2, su derivada, menos 2 pasa a multiplicar a 1, menos 2. Por X menos 3, menos 2 menos 1 es menos 3, ¿no? Por la derivada de X menos 3, de lo que queda acá, nada más, ¿no? Derivada de X es 1, y de menos 3, repito, una constante, es como si no existiera. Menos 2 por X menos 3 elevado a la menos 3. Esa sería la expresión. ¿Ok? ¿E cuál sería? Me están pidiendo Y, ¿no? Raíz de 1 menos X. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cómo podría escribir esta expresión? También Y podría escribirlo como 1 menos X elevado a la 1 medio. Y lo derivo de esta forma, ¿no? Entonces sería Y' sería igual. Todo este exponente 1 medio lo pasó a multiplicar 1 medio al coeficiente 1, ¿no? El 1 que está ahí escondido, ¿no? 1. 1 por 1 medio, 1 medio. Por 1 menos X elevado a la 1 medio, ahora sí lo voy a indicar, 1 medio menos 1. El exponente de la función menos 1. Por, ¿no es cierto?, la derivada de lo que está acá adentro. La derivada de 1 es 0. Y la derivada de menos X es menos X, es menos 1. ¿No? ¿Ok? Y este es igual a ¿cuánto? Este es 1 medio, 1, bueno, este menos 1 pasa adelante, menos 1 sería ahí. 1 menos X elevado a la 1 medio menos 1. Menos 1 medio. ¿Puedo dejarlo ahí? Sí, se puede dejar ahí. Pero también, vamos a dejarlo otra vez. Y' es igual a menos 1 medio. 1 menos X elevado a la menos 1 medio. Recuerden, el exponente negativo, ¿qué significa? Si está en el numerador, pasa al denominador, ¿cierto? Menos 1 medio. Por 1, porque solamente el menos afecta al binomio. No afecta al 1 medio, ¿no? Afecta al binomio. Entonces, menos 1 menos X, exponente negativo, pasa abajo. 1 menos X. Y este elevado a la 1 medio. En otras palabras, este es menos 1 por 1 es menos 1.
Esto es 2, que multiplica ¿a quién? A 1 menos x, 2, este 2, ahí, multiplica a 1 menos x elevado a un medio, ¿no? Pero elevado a un medio, ¿qué significa? Raíz cuadrada de 1 menos x, pues, ¿no? Esa es la otra manera de poder escribir la respuesta, ¿no? De repente es la más acabada esa, ¿no? ¿Sí? La que puede interesar. El IF, creo que tenemos unos minutos más, ¿no? Y es igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 5x más 1. ¿No? Igual yo creo que podemos, recuerden que esto es lo mismo que escribir x cuadrado menos 5x más 1 elevado a un medio, ¿no? Igual que en el ejercicio anterior, que teníamos raíz cuadrada de 1 menos x, lo convertía a 1 menos x elevado a un medio, ¿no? Entonces acá también, si yo tengo raíz cuadrada de algo, de un polinomio, le pongo el polinomio elevado a un medio, ¿no? Entonces, y' que sería igual, un medio, este exponente, un medio pasa a multiplicar el coeficiente 1 que está acá adelante, un medio. Y luego solamente es x cuadrado menos 5x más 1, ya sabemos, un medio menos 1. Un medio menos 1 es menos un medio, ¿no? Por, ¿no es cierto? Derivamos al polinomio, acá, sin la potencia, sin el exponente correspondiente. X cuadrado, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de menos 5x es menos 5, más 1 es 0, pues, ¿no? Nada más, ya está la expresión. Nos ahorramos, ¿no es cierto?, un poco de tiempo, 1 por este numerador, 2x menos 5. Entre, este 2 es el denominador. Y sabemos que todo este polinomio que esté elevado al exponente negativo pasa al denominador. Y un medio es la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x cuadrado menos 5x más 1. Ya está. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? La respuesta es esto que está acá. ¿Sí? Ya está. Si hemos entendido todos estos ejercicios, creo que va a ser fácil el examen de la próxima semana. Vamos a seguir trabajando los ejercicios. Ya son pocos minutos para las 6. Hay más ejercicios que ustedes tienen en la hoja. Y también vamos a hacer lo que hemos indicado en las diapositivas, ¿no? Pero eso ya lo hacemos con el resto de sus compañeros. ¿Bestial? Ok, si no tienen alguna pregunta, lo dejamos hasta acá. Deriel dice que venga pura derivada. Ya no hay problema. Vamos a hacer. Hoy día vamos a reforzar más todavía, ¿ya? Y la próxima semana seguimos reforzando derivadas, también a las 5, de repente hasta un poco más, para que el examen, el examen parcial no me acuerdo cómo fue el examen. Fue algo así como de 8 a 10, ¿no? De 8 a 10 y media, algo así. ¿Sí? Bueno, eso lo definimos en clase, en las clases regulares. ¿Ok? No hay problema. Sí, yo creo que sí, valdría la pena las derivadas, ¿no? Pero las derivadas tienen que reforzar las polinomiales, logarítmicas, exponenciales y trigonométricas, que lo vamos a hacer ahora. ¿Sí? Y lo reforzamos el próximo viernes. Perdón, el próximo lunes. Estoy hablando de viernes, ¿no? Lunes. ¿Sí? Ok, jóvenes, muchas gracias por venir. Creo que vamos a hacer un... ¿cómo se le llama? Un pantallazo le llaman, ¿no? Tiene otro nombre técnico, pero bueno, ustedes saben que... No, gracias a ustedes, jóvenes. Ya se quieren... Muchas gracias, profesor, por todo. Tenía una consulta. De casualidad, el día de hoy vamos a tener alguna